Me harté de mucha cosa en el tema de los abusos sexuales, he escuchado infinidad de historias. Yo sé que esta es mi vocación y yo desearía poder continuar el ministerio. Si usted se separa, se va a ir al infierno. Decime si eso no es manipulación de conciencia, abuso de poder. ¿Qué tiene que suceder para que un diácono permanente, casado, con hijos y con nietos, pueda ser sacerdote? Como institución pareciera que somos una organización criminal. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo o me carga a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido. La campana resuena. Hola, ¿qué tal? Patricio Lynch, o Pato para los amigos, es un sacerdote argentino que ya no ejerce como tal. En uno de esos scrolls infinitos que casi te obliga a hacer Instagram, el algoritmo me regaló un post de Pato anunciando que había dejado de ejercer el magisterio. Un texto muy largo donde da las gracias, menciona la suerte que tuvo de ser sacerdote y, más que contar los motivos en sí, habla o deja entrever los motivos para dar un paso al lado. Le escribí con poca fe, aunque es un error decir esto en este podcast, con poca fe de que me fuese a contestar, pero lo hizo. A los pocos días estábamos hablando y este es el episodio. Sacerdote, laico, ¿ahora qué es? Bueno, ante todo, una gran persona y un gran conversador con una historia muy fuerte, tanto en su llamado al sacerdocio como por lo que tuvo que vivir y ver. Os recuerdo que si queréis colaborar de manera económica con este podcast, podéis hacerlo en la newsletter de Pecadito. Os dejaré los enlaces en los comentarios del episodio. Ahora sí, Patricio, bienvenido a Pecadito. Patricio, lo primero que voy a hacer, muchísimas gracias. ¿Patricio o Pato? Es la primera pregunta que te voy a hacer. Bueno, para los amigos Pato, así que Jesús, si querés ya te considero un amigo. Pato está muy bien. Pato se me va a hacer más sencillo, pero yo creo que voy a ir alternando entre Pato y Patricio. Pero bueno, muchísimas gracias. Leí un post tuyo hace unos días donde anunciabas que unos meses atrás habías dejado el sacerdocio, pero lo hacías de manera pública o pública en redes en este momento y es un post muy, muy, muy interesante. Vamos a ir sobre ese post un poquito más adelante, pero lo primero quería preguntarte, bueno, pues que nos cuentes un poco tus orígenes. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poco. Bueno, con gusto, Jesús. Bueno, saludos también a todos los que nos escuchan. Bueno, mi recorrido es un recorrido lindo, tuve una linda infancia, nací en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad que se llama San Martín, en una familia católica, tengo 3 hermanas. Mis papás, gracias a Dios, están aún vivos. La típica familia católica, mis padres cuando yo tenía 4 años ingresaron a un movimiento laical en la Argentina que se llama Movimiento de la Palabra de Dios, fundado por un jesuita, un movimiento muy lindo. Entonces, en ese sentido, Jesús, yo crecí en un contexto religioso. Para mí era muy común que me lleven a retiros y jornadas y encuentros y misas. Así crecí. Después me parece, como todo proceso que suele suceder en los adolescentes, con cuestionamientos. Tuve más bien algún replanteo de cuestiones de la fe y durante muchos años en la adolescencia me consideraba creyente, pero me daba lo mismo, digamos, en el día a día, en la vida cotidiana. No recuerdo, en la adolescencia no era de ir a misa, no, menos aún confesarme. Así que bueno, fue una adolescencia en ese sentido más rebelde en torno a la fe, pero lo que me sucedió, Jesús, que a los 18 años me fui de vacaciones. Imagínate, con 18 años uno se siente súper adulto, grande, ¿no? Y con toda la libertad del mundo, nos creíamos muy libres, nos fuimos con 8 amigos de vacaciones a la playa de Buenos Aires. Y sabes que en ese contexto, que más bien estar con 8 amigos en la playa, el contexto da más bien para la diversión, la salida, las discos, ¿no es cierto? Bueno, tuve una experiencia religiosa que yo no busqué. Siempre digo eso, mi vocación no surgió yo buscando a Dios, sino que siempre tuve el registro de que fue Dios el que me salió al encuentro, ¿no? Me gusta mucho
una palabra que utilizaba el Papa Francisco, ¿no? Con el lunfardo porteño de Buenos Aires, Dios nos primerea. Yo siento que Dios me primerió, me salió el encuentro. Tuve una experiencia que me marcó en la playa y eso fue el origen de mi vocación. Se puede contar, si se puede contar. Sí, claro, es una experiencia muy linda que hasta el día de hoy me conmueve y tampoco encuentro la totalidad de las palabras para explicar lo que me sucedió, ¿no? Estábamos, habíamos alquilado un departamento a media cuadra de la playa y empiezo a escuchar que desde la playa venían canciones religiosas, ¿no? Lo cual me llamó la atención. Me asomé al balcón y vi que por la playa había una especie de procesión, ¿no? Gente con guitarras, cantando, y sin racionalizar mucho lo que estaba sucediendo, yo sentí en mis tripas, ¿no? Como se dice en inglés, en mi gut, ahí en el centro que tenía que ir. Hmm. Y fui, sin pensarlo mucho. Llego a la playa, me sumo a esa procesión, me di cuenta que era una procesión que fue organizada por la parroquia local de esa playa de Buenos Aires. Y al terminar esa procesión volví a tener interiormente como un movimiento que me empujaba a confesarme. Wow. Y te repito, hacía tiempo que no me confesaba, ni me acordaba cómo se hacía, pero era muy fuerte esta sensación, ¿no? La necesidad de confesarme. Entonces me acerqué al que yo consideré que era sacerdote. Bueno, estábamos en la playa, ¿no? Entonces el sacerdote estaba vestido con traje de baño, no estaba vestido con camisa clerical. Una imagen poco habitual, la de un sacerdote en bañador. Exacto. Pero como suelo decir, muchos curas tienen cara de cura, ¿no? Entonces me di cuenta quién era el sacerdote, me acerqué y le dije, padre, me quiero confesar. Y el sacerdote me dice, bueno, venite o vení, perdón mi acento argentino, ¿no? No, por favor. Venía, Riqueza cultural esto. enriquece, enriquece. Me dice, vení a la parroquia, y le digo, no, padre, yo necesito confesarme ahora. Se sorprendió, entonces ahí en la playa, en un día de sol muy lindo, celebramos el sacramento de la confesión y Jesús lo que me pasó fue lo siguiente. Cuando este cura, que además no sé quién es, nunca supe su nombre, pero sí sé que él fue instrumento de Dios en ese momento. Cuando él puso su mano sobre mi cabeza para darme la absolución, yo ahí tuve una experiencia. Sí. Llamar experiencia mística, como dirían en otras tradiciones, una experiencia de iluminación. Bueno, lo que sí tuve fue una experiencia real, concreta, de la presencia de Dios. Y te lo resumo con estas palabras, ¿no? Fue como la sensación como que alguien me abrazaba, como si me hubiera recorrido por adentro un rayo, la sensación de que me quitaban de encima una mochila súper pesada, un gozo, una alegría que no había experimentado nunca jamás. Bueno, y todo eso se queda corto como experiencia. Wow. En definitiva, Jesús, yo siento que fue una experiencia de profunda misericordia, ¿no? Después le puse un nombre a eso. Y fue tan linda la experiencia que yo salí de ahí que recuerdo que volví al departamento caminando y tenía la sensación de que la gente me miraba, ¿viste? Y yo, cuando llego al departamento, me miré en el espejo porque pensé que, ¿qué tengo? ¿Por qué me miran? Pero sé que estaba tan lleno de una experiencia tan linda que me atravesó. Y ahí empezó un planteo, como una necesidad grande de empezar a ir a misa todos los días, fíjate, ¿no? De un adolescente que no iba a misa nunca, ni los domingos, a querer ir a misa todos los días. ¿Cómo fue ese cambio mental, personal? Ya no a largo plazo, sino en el mismo momento en el que vuelves al piso en el que estabas y la gente con la que estás te dice, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan cambiado? ¿Y cómo te encontrabas en ese momento? Bueno, exactamente eso. Yo en ese mismo momento, al volver al departamento, mis amigos al verme la cara me preguntaron, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Estás distinto, ¿no? Es que me pasó algo. Y bueno, yo no lo supe explicar muy bien, ¿no? Recuerdo que, claro, muchachos de 18 años empezaron a reírse de mí, ¿no? Como a tomarme el pelo, a hacer chistes, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí no me importó, al punto tal que estando en las vacaciones, empecé a ir a misa en las vacaciones todos los días, ¿no? Y eso fue una experiencia muy... es como que surgió una profunda sed y un profundo hambre de Dios.
Y la conclusión fue querer vivir esa experiencia, querer mantenerla y por otro lado empezar a sentir, ¿por qué no?, querer dedicar mi vida para que otros experimenten lo mismo, ¿no? Que es como que estaba desesperado para que otros experimenten la misma experiencia que yo experimenté, ¿no? Como diciendo, Dios es real, Dios es misericordia, no es otra cosa, ¿no? Tirando por tierra todos estos imaginarios que están metidos a veces en la mente de mucha gente, que proyectamos sobre Dios como una especie de juez colérico, sentado en un trono, dando premios o castigos, ¿no? Que es una imagen muy infantil, súper infantil, que hemos proyectado, ¿no? Pero mi primera experiencia de Dios fue que Dios es ternura, que Dios es misericordia y querer transmitirlo a los demás. Y así surgió la primera pregunta de ¿por qué no ser sacerdote? Y dedicarme a ser instrumento de misericordia. Así que esa fue la génesis de mi vocación. ¿Cuánto pasó entre ese momento y esa conversación con tus padres de, oye, voy a entrar al seminario, me gustaría ser sacerdote? Bueno, pasaron años, ¿no? Sí, registro que ese fue el comienzo de mi llamado. Lo hablé, me acuerdo, con algún sacerdote en ese momento, y recuerdo que después de hablar con el sacerdote me agarró un terror, un miedo, porque tuve la sensación de una cosa es pensarlo y otra cosa es empezar a poner medios, ¿no? Y porque te compromete. Y me dio tal miedo que dije, no, esto no lo puedo hacer. A esa edad, obviamente, yo quería también tener novias, etcétera, ¿no? Y estuve en pareja, me puse de novio, me fui a la universidad a estudiar, hice mi primera formación académica en otras cosas, no nada que ver con la teología y demás. Así que nada, hice una vida más normal en ese sentido. Y a los 22 años, pero sí a la vez yo por esta experiencia empecé a tener una búsqueda más proactiva y decidí entrar a este movimiento en el cual mis padres participaban, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa porque fue, bueno, entrar a grupos juveniles, grupos de oración, el encuentro con la palabra, enamorarme del evangelio como estilo de vida, ¿no? Fue una experiencia juvenil pastoral maravillosa. Y fue así que a los 22 años fue también simpático lo que me sucedió, porque yo ya estaba interiormente llegando a un punto de decir, Patricio, tenés que tomar esto en serio, no puedes hacer oídos sordos. Yo me daba cuenta que había un llamado, pero no quería responder, ¿no? Por miedo y también porque, bueno, también siempre sentí un llamado a tener familia, ¿no? Y bueno, recuerdo un día, porque yo seguía yendo a misa todos los días, recuerdo que un día voy a misa a la catedral de mi diócesis de origen, que es la diócesis de San Martín, y ese día había llegado tarde a misa. Suponete que la misa era a las 7 de la tarde, yo entré 7:10. Y vi que quien estaba presidiendo la misa era el obispo en ese momento, que era un hombre, me acuerdo, como de 2 metros, era imponente este hombre. Yo no lo conocía, él tampoco me conocía a mí. Y cuando yo entro tarde veo que me mira, ¿no? Y se me quedó mirando. Y yo empecé a pensar, a especular, este obispo debe ser súper cerrado, que me vio entrar tarde y ahora me va a venir a regañar, etcétera. Al terminar la misa, veo que se me acerca. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué se me acerca el obispo, no? Y me dice, disculpame, no lo tomes a mal, pero cuando te vi entrar, vi algo distinto, vi algo particular en vos, ¿no? Y yo por adentro pensaba, ¿qué le pasa a este hombre, no? ¿Está loco? Claro, ¿está loco o tiene intenciones ocultas? Bueno, pero bueno, cuento corto, Jesús, hicimos un vínculo muy lindo con este hombre. Él se transformó en mi confesor y a la vez también él me acompañó en mi proceso porque yo le empecé a plantear mi búsqueda al sacerdocio y él me acompañó en el proceso de discernimiento. Y fue muy emotivo porque yo siempre, bueno, ese discernimiento a los 22 años me llevó casi un año y fue muy dificultoso porque siempre le decía, Raúl se llamaba, Raúl, si yo no tengo el 100% de seguridad, no voy a tomar la decisión. Y él me dijo, si estás esperando tener 100% de seguridad, nunca la vas a tomar. Porque Dios necesita un salto de confianza, ¿no? Y eso es la fe. Y ahí entré en una especie de desierto interior y después coincidió con que él se enfermó de cáncer. Lo dejé de ver porque se empezó a poner muy mal. Y un día, Jesús, un buen día, después de mucha oración, mucho desierto, me desperté con el corazón, con la decisión tomada.
y con una alegría y una paz, digo, yo voy a ser sacerdote. Y fui a verlo al obispo, a Raúl, él estaba en terapia intensiva, fue un momento que nunca me lo voy a olvidar. Y le conté que había tomado la decisión, él se puso a llorar y él me dijo, yo siempre lo supe desde que te vi entrar. Y bueno, murió a los pocos días, ¿no? Fue una cosa como muy emotiva. Y así empecé mi camino formativo, hice toda la formación y bueno, después la historia posterior, ¿no? Ejerciendo el ministerio. Te iba a preguntar por tu vida sacerdotal, tu vida ya laboral, vamos a decirlo así, que suena muy mal, pero por tu vida sacerdotal, por dónde te ha llevado, porque tengo entendido que aparte de Argentina, has viajado por muchos países y has estado trabajando en muchos países, por si nos pudieras contar un poquito. Sí, siempre tuve un espíritu muy inquieto y siempre me gustó mucho la misión. En mis años de formación estuve mucho tiempo, algunos años en una parroquia en los suburbios de Buenos Aires, en una zona socialmente más complicada, digamos, ¿no? Y después conocí, por distintas circunstancias de la vida, conocí a una ONG cuya oficina está en Estados Unidos, pero la misión está en Honduras, en una zona rural de Honduras, que fue fundada por un sacerdote de Filadelfia, el padre Dennis O'Donnell. Lo conocí a él, enseguida enganchamos, un hombre fantástico, uno de los predicadores más espectaculares que he escuchado. Bueno, en síntesis, lo conocí y él me invitó en el año 2012 a ir a conocer esta misión. Claro, fui a Honduras y fue un impacto, ¿no? Primero era la primera vez en Centroamérica, no conocía la realidad latinoamericana profunda, ¿no? Y me impactó ya el hecho de estar en Honduras, ver un contexto de profunda pobreza, un nivel de violencia que nunca había experimentado, ¿no? Ahí son conocidas las pandillas, los mareros, ¿no? Y bueno, llegué a esta obra que es una casa hogar, es un terreno de 200 hectáreas inmenso, con proyectos de enseñanza de oficios y casitas donde viven niños con los cuidadores y una escuela bilingüe, un proyecto maravilloso. Yo quedé tan impactado que tuve el anhelo de querer pertenecer a eso, ¿no? Y bueno, así fue la historia. Mi obispo de ese momento me permitió irme a vivir a Honduras bueno, estuve viviendo en Honduras muchos años, viajando mucho a Estados Unidos también, porque me empecé a dedicar también bueno, esto era todo por donaciones, ¿no? Entonces en Estados Unidos hacíamos más ese trabajo. Yo daba retiros por distintas ciudades de Estados Unidos, hablando de esta organización, consiguiendo fondos y después el resto del año viviendo en Honduras, trabajando en esta realidad tremenda, tremenda de la niñez abusada. He escuchado casos que superan la ficción, Jesús, ¿no? Y bueno, y para mí también en ese momento como sacerdote era muy fuerte, porque como te dije al principio, siempre tuve también un llamado a la paternidad, ¿no? Y era muy conmovedor escuchar a estos niños diciéndome papá, ¿no? Y bueno, para mí eso era tocar el cielo con las manos y en su momento llegamos a tener 130 niños y yo estuve 12 años en esa organización, con lo cual a muchos niños que llegaron de niños los he visto crecer y los he visto formarse y los he visto sanar y los he visto convertirse en profesionales y los he visto también formar sus propias familias, ¿no? Entonces, bueno, una maravilla, ¿no? Entonces me dediqué a eso y por otro lado también con los años por una búsqueda, siempre fui un buscador, sigo buscando, ¿no? Y descubrí la tradición de los padres y las madres del desierto, la oración contemplativa, ¿no? Que algunos hoy en día lo llaman oración centrante, otros lo llaman ejercicios espirituales como la escuela de Francisco Jalix, ¿no? U otros lo llaman meditación cristiana. Y eso también fue una experiencia para mí que me cambió mi imagen de Dios, me cambió mis creencias, me cambió absolutamente todo, Jesús. O sea, la oración, el silencio y la quietud, no la oración del monólogo de recitar palabras, sino al revés, ¿no? Salirme de la lógica del pensamiento y silenciarme para poder escuchar esa presencia divina que nos habita, ¿no? Y darme cuenta, dejar de buscar a Dios afuera, ¿no? Dios está dentro. Y esa experiencia interior también me cambió y me cautivó y los últimos años me he dedicado a viajar por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa dando retiros de oración contemplativa. Así que esa ha sido más o menos mi recorrido como sacerdote. Es difícil mandar un mensaje a la gente en estos tiempos
en los que, bueno, pues las redes sociales y constantemente la televisión es como un bombardeo de imágenes, ruido, sonido, es como rellenemos, y cuando vas a trabajar aprovechas y tienes que escuchar este podcast en francés para formarte, y cuando estás cocinando te pones el de inglés y ni siquiera puedes hacer una cosa a la vez. Y tú le estás diciendo a la gente que busquen el silencio y que en el silencio van a encontrar a Dios. No hay duda. Espero que nadie se escandalice, pero voy a traer una frase de un místico sufí, que lo recomiendo, Rumi. Él decía, el silencio es el lenguaje de Dios, y todo lo demás es una pobre traducción. Es que es totalmente así, Jesús, y a mí me gusta decir, creo que esto lo dice Pablo Dors, o Javier Meloni, no recuerdo, alguno de los dos, a quien admiro profundamente y a quien he conocido y con quienes tengo vínculo, ¿no? Alguno de ellos dos decía, el silencio es humano, no existe un silencio mejor que otro, no es que el silencio budista es mejor que el silencio cristiano o el silencio islámico o el silencio del agnóstico. El silencio nos humaniza, nos hermana, es universal. Cuando nos silenciamos, somos familia humana, ¿no? Esto es un agregado mío. Y acá está el tema, a veces, de cuando empezamos a poner palabras. Las palabras son importantes, pero también las palabras nos separan, nos dividen, ¿no? Y uno empieza, yo soy católico, yo soy budista, yo soy islámico, yo soy... Y creyendo tristemente muchos, que eso es defender la verdadera fe o la sana doctrina, en definitiva, están yendo en contra del legado, porque esto es la oración sacerdotal de Jesús. Juan 17, Jesús muriéndose en la cruz nos deja su testamento, y su testamento es, Padre, que sean todos uno, como yo y tú somos uno. Pero a través de la palabra, en vez de buscar la unidad, muchas veces nos diferenciamos y nos separamos. Porque yo soy católico, yo soy budista, yo soy islámico, y así nos separamos. No estoy diciendo que esté mal, porque todos tenemos una historia, una biografía, tenemos una identidad. Por supuesto que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando la palabra se termina transformando, en vez de en un puente, en un muro que nos separa. Y eso es ir en contra del legado de Jesús. Yo recuerdo cuando Francisco sacó Fratelli Tutti, lo trataron de hereje, de blasfemo, porque en Fratelli Tutti el Papa estaba diciendo que somos todos hijos del mismo Dios, de una misma familia. Y la gente se escandalizó por eso. Yo digo, ¿quién en su sano juicio puede pensar que ser hijo de Dios depende de cuál es la creencia que tengas? Es una imagen de Dios muy chiquitita, muy chiquitita. Y yo creo que esas creencias religiosas hacen un profundísimo daño a Jesús. Y es la historia del cristianismo, y es lo que le pasó al mismo Jesús. Jesús fue asesinado por la gente que tenía este tipo de pensamiento, esta mentalidad, que estaban escandalizados porque Jesús vino a traer una praxis distinta, ¿no? A Jesús le decían borracho y glotón porque comía con pecadores y con publicanos. Y algún teólogo llega a decir que a Jesús lo crucificaron con quien él comía. Porque en la mentalidad judía, la comensalidad, el sentarse a comer, la mesa santa, cuando tú te sentabas a comer con alguien, era decirle a esa persona, yo estoy en comunión de vida contigo. Era muy profundo eso. Por eso un judío no se sentaba a comer con cualquiera. Por eso las mesas de Jesús generaban escándalo. Porque Jesús se sentaba con los que nadie se quería sentar. Jesús se sentaba con los que eran considerados pecadores, publicanos, prostitutas, y Jesús hacía comunión de vida con ellos. Y no les decía primero, antes de venir a comer conmigo, anda a confesarte, ¿no? Como lo digo irónicamente. Sino que los aceptaba así como eran. Y acá yo, perdón que me apasione, ¿no? Pero esto lo he sufrido. No, para nada. Lo he sufrido. Este podcast es para esto. Bueno, me alegro, Jesús, pero yo esto lo sufrí como cura. Te cuento una anécdota. En Honduras, como muchos lugares de la iglesia, tristemente, hay una obsesión con la moral sexual. Lleno de curas que en las prédicas hablan y se meten en las habitaciones de las personas, con la arrogancia de querer decirle a la gente cómo tienen que vivir su sexualidad. Y obsesionados, y siempre es una moral de la cintura para abajo, ¿no? Y en Honduras en particular, te cuento esta anécdota, hay una obsesión con este tema y todo el tiempo, todos los curas y muchos laicos utilizan todo el tiempo la palabra fornicación. Fornicación, están obsesionados, fornicación, ¿no? Y un día estoy
celebrando la Eucaristía, estoy dando la comunión, y de repente una persona me frena y me dice, padre, padrecito, porque allá nos dicen padrecito, ¿no? Padrecito, tenga mucho cuidado, porque en la fila se está acercando dos personas que son fornicadores. y, yo, y yo, Jesús, pero no podía creer lo que escuchaba, frené, y bueno, di como una segunda homilía, ¿no? Porque primero, ¿quiénes somos para juzgar? Segundo, ¿por qué estamos obsesionados con este tema? Tercero, Jesús lo dijo clarito, no juzguen, porque serán juzgados. Y estamos todo el tiempo en la iglesia haciendo juicios sumarios sobre los demás. Nos metemos en la vida privada de los otros. Y cuarto, las Eucaristías son la continuación de las mesas históricas de Jesús. Y las mesas históricas de Jesús, la comensalidad de Jesús, era absolutamente universal. Jesús no les preguntaba a las personas si tenían relaciones prematrimoniales o se acostaban con no sé quién, o por otros temas de moral, ¿no? Jesús los recibía a todos, absolutamente a todos, ¿no? Y es en esa experiencia, y además, como decían los primeros padres de la Iglesia, la Eucaristía no es un premio para los justos, sino que es una medicina para los pecadores. Y a mí me ha indignado y me ha sacado muchas canas y me ha generado mucha bronca esta mentalidad excluyente que hay tristemente en la mentalidad de muchos católicos, ¿no? Que han hecho de la Eucaristía una especie de premio donde son poquitos los que pueden llegar a comulgar. Cuando además yo siempre digo lo mismo, de sentido común. La Eucaristía es la presencia de Jesús. Y muéstrenme un episodio del Evangelio donde Jesús no haya hecho comunión con las personas con las cuales Él se acercaba. ¿O qué pensaríamos que Jesús nos diría si yo me acerco con mi historia? ¿Me diría, andate de acá, pecador? ¿O me recibiría con los brazos abiertos? Pero bueno, digo, hay, creo yo, una teología muy perversa que se ha instaurado en el imaginario, ¿no?, de muchos católicos, y que hemos hecho de nuestra iglesia una especie de club de golf, ¿no?, donde es solamente para un grupito, o una fe tribal, la fe de una tribu, ¿no? Somos nosotros los que estamos en la religión verdadera y todos los demás están equivocados y se van a ir al infierno, y allá habrá llantos y rechinar de dientes, ¿no? Y te amenazan con esas cosas. A mí me sorprende. Sorprende, y te puedo asegurar, Jesús, eso ha sido una gran causa por la cual me harté, sí. Ahora entramos a los motivos de tu hartazgo, porque te he leído algunas cosas que indican algunos de los caminos o motivos por los que te hartaste y otros no lo sé muy bien. Entonces, pero antes quería hablar precisamente sobre el mensaje que dejaste en Instagram, al que le voy a enlazar en los comentarios a toda la gente que escuche el podcast. Me pareció muy interesante, hay muchas cosas a reflexionar, pero claro, hay algunas cosas, si me permites, el análisis sintáctico, como hacíamos en el cole, ¿no? Adelante, adelante. El análisis. Leo, obviamente, mucha racionalidad, mucha reflexión, también mucha visceralidad, obviamente, en este texto. Es un texto muy bonito y yo le voy a invitar de verdad a todo el mundo a que lo lea porque te hace reflexionar. Pero te quería ir preguntando por algunas partes, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, la vida es un paso, una transición, voy a ir resumiendo. Estoy convencido de que lo más importante no es tanto el rol que hemos ejercido o ejercemos, sino el cómo lo hacemos, sacerdote, laico, casado, soltero, profesional, lo que sea. No es tanto la etiqueta, sino el cómo lo vivimos. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que quieres decir con esto y cuánto de dolor hay aquí? Hay mucho, Jesús. Quiero traer al gran místico del cristianismo, ¿no? Gran poeta también, alguien que estaba movido por el erotismo hacia Dios, ¿no? San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, habrás escuchado esta frase, ¿no?, que todo el mundo la conoce: en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Y ahora traigo el Evangelio, Mateo 25:40, en lo que está denominado bíblicamente como el juicio final, ¿no?, el juicio de las naciones. Lo que hagan al más pequeño de mis hermanos me lo hicieron a mí, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Jesús en ningún momento nos dice, porque fuiste sacerdote, laico, o rezaste 3000 rosarios, o eras de comunión diaria. Eso no tiene repercusión, no tiene eco en la eternidad. Lo que tiene eco en la eternidad es el reconocimiento de lo sagrado en los pequeños de la vida.
¿Qué me importa que reces 3.000 rosarios y después no tenés la capacidad de reconocer la sacralidad de la vida del que está tirado en la puerta de tu casa? La parábola del buen samaritano, o sea, dejémonos de jorobar con una espiritualidad perversa, ritualista. Y repito, uno puede ser sacerdote, el tema es cómo uno vive. Si uno vive la radicalidad del Evangelio, que en definitiva el centro del Evangelio es el mandamiento del amor. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios, dice San Juan, a quien no veo, si no amo a mis hermanos a quienes sí veo? Yo he visto en parroquia gente rezando el rosario y terminar el rosario y empezar a insultarse y a criticarse con los demás. ¿De qué te sirvió ese rosario? Ah, Entonces, no es tanto la ritualidad, que sí, repito, son importantes los ritos, no quiero quedar mal en ese sentido, ¿no? Porque tienen su lugar, tienen su importancia. Pero si no tiene un aterrizaje en tu vida, si no te transforma la vida, si no hace que tu corazón se amplíe, se universalice, y eso significa ser católico, son más católico en la medida que seas más universal. Y si tu forma de ser católico es excluyente, en definitiva, aunque te creas súper católico, guardián de la doctrina, de la sana doctrina, no sos católico, ujú. sos sectario y no estás viviendo el mensaje central del Evangelio de Jesús. Entonces, repito, lo que define a una persona no es tanto el rótulo, sino el cómo uno ha vivido. Yo conozco sacerdotes, hombres de Dios, llenos de la vida del Evangelio. Y también tristemente, porque he estado metido, muy metido en la lucha contra el abuso sexual en la iglesia, de estos padrecitos que abusaron niños y que le han arruinado la vida a miles de personas. Entonces, ¿qué? Por ser sacerdote, ¿eso significa que tiene garantizado no sé qué historia? No es tanto el rol, no es tanto la etiqueta, sino tiene que ver el cómo uno vive. Quiero traer, también creo que lo pongo en ese posteo, ¿no? A mí me gusta mucho y me resuena mucho la memoria colectiva que se tenía sobre Jesús de Nazaret, que está expresada en los Hechos de los Apóstoles. Y dice, Jesús pasó haciendo el bien. Las generaciones posteriores a Jesús lo recordaban con esa frase tan sencilla, Jesús. Él pasó haciendo el bien. Mira, a mí me gustaría el día que me muera que en mi lápida pongan esa frase, Patricio pasó haciendo el bien. Qué lindo que nos recuerden así. No, que pasó teniendo la razón y fue un gran apologeta. Cuando yo leo grupos apologéticos, se me hierve la sangre. ¿Cómo nos hemos confundido? No hay nada que defender. Dios no necesita ser defendido. Nosotros somos proclamadores de una buena noticia, no defensores de una ortodoxia. Y el cristianismo, antes de una ortodoxia, es una ortopraxis. Si no caemos en la herejía del gnosticismo, no es el conocimiento de una cierta doctrina que muchos creen que bajó del cielo en una cajita. Nosotros, nuestra fe es una persona y es un estilo de vida y es una ortopraxis. Tiene que ver cómo vivimos. El principio de nuestra fe es la encarnación. Entonces tiene que ver con cómo nosotros encarnamos la fe, ¿cierto? Si no, ¿de qué estamos hablando? Dices poco después en el post, hoy dejo el ministerio público sacerdotal, pero intentaré seguir ayudando desde otra realidad, que esto refuerza esto que acabas de comentar, pero también lo que me hace ver a mí, obviamente, es que sigues queriendo ayudar, porque vas a seguir un poco con tu labor y ahora te preguntaré, pero consideras que lo vas a hacer mejor como laico, no como sacerdote. Yo creo que sí, Jesús. A mí no me gustan los rótulos porque creo que los rótulos es ponernos en una prisión, es ponernos dentro de una cajita, ¿no? Yo creo que la vida es cambio permanente. Digo, las tradiciones orientales en ese sentido son muy sabias. Ellas dicen que lo único que permanece es el cambio, ¿no? Y que también está en el origen de nuestra mentalidad occidental, ya lo decía el presocrático Heráclito, todo cambia, todo fluye, Pantarrey. Hay que estar abierto a la transformación, ¿no? Y yo estoy convencido que más allá de los rótulos, ser sacerdote, laico, yo soy yo y trato de ser fiel a mi conciencia y sí estoy apasionado por el Evangelio de Jesús y estoy convencido que el camino de solución a lo que vivimos es la búsqueda de la unidad, es el amor radical al prójimo, empezando por los más pequeños. Entonces, para hacer eso no se necesita tener un rótulo, ¿no? Después te diría, sacramentalmente yo siempre voy a ser sacerdote, y si me preguntás con honestidad, yo sé que esta es mi vocación y yo desearía poder continuar el ministerio. Pero en las condiciones y después de todas esas experiencias de muchos años, y también por otra cuestión muy seria, ¿no? Que tiene que ver con la profunda soledad que se vive en el ministerio,
llegué a un punto de no retorno, es decir, yo esto no lo puedo sostener más. Al punto tal, esto es una cuestión muy personal, ¿no? Pero yo me estaba enfermando asiduamente. Ujú. Como una vez al mes me subía alguna fiebre, etcétera. Yo tomé esta decisión en julio, a fines de julio del año pasado, aunque lo comuniqué hace poquito, y dejé el ministerio en diciembre porque, hablando con el obispo, decidimos que, bueno, por una cuestión de responsabilidad y cariño por las parroquias que estaba trabajando, no quise dejarlo sin sacerdote medio año, ¿no? Entonces mantuve el ministerio, pero la decisión interior la tomé a fines de julio del año pasado, y fíjate que desde que tomé la decisión no me volví a enfermar más. Yo creo que es muy serio el tema de la soledad en el sacerdocio, es muy serio que se siga insistiendo en el tema del celibato, que es una práctica que quedó instituida en la Edad Media. Todo el primer milenio de la historia de nuestro rito latino, católico romano, los curas y los obispos, muchos de ellos estaban casados, Pedro estaba casado. Repito, yo creo que tiene que ver con una obsesión que hay en la Iglesia con el tema de la moral sexual, que está vinculado tristemente, todo lo que tenga que ver con eso se lo considera como sospecha, como pecado, Ujú. como impureza, ¿no? Yo creo que es una antropología muy equivocada, que no es propia del cristianismo, sino que se coló ahí Platón, nuestro querido amigo Platón, ¿no? Con su mirada pesimista sobre la materialidad. Creo que fue una mezcla de cosas, me harté de mucha cosa. Yo me he metido, como te dije, en el tema de los abusos sexuales, he escuchado infinidad de historias. Algunas veces me ha hecho sentir que como institución pareciera que somos una organización criminal, ¿no? Que nos hemos coludido para hacer el mal en vez de hacer el bien. El legado de Jesús es pasar haciendo el bien, y hemos hecho el mal muchas veces. Me gustaría compartirte esto que quizás ayude a algunos a pensar. Fíjate, Jesús, que a lo largo de la historia, tristemente, lo que ha terminado siendo identitario de ser católico tenía que ver con quién estábamos confrontando, y eso nos daba la identidad. Entonces, dime con quién peleas, dime a quién confrontas y te diré quién eres. Qué triste que nuestra identidad tenga que ver con quién confrontamos. Claro, y eso fue cambiando, el rostro de la confrontación fue cambiando, ¿cierto? En la Edad Media confrontábamos a los moros y eso nos daba la identidad católica, los cruzados. Después confrontábamos a las mujeres, que las considerábamos brujas y las quemábamos en la hoguera, y eso nos daba la identidad católica, ¿no? Después, hace unas décadas atrás, era luchar contra los divorciados vueltos a casar, y eso al punto tal que nuestros abuelos no podían visitar la casa de un divorciado, porque eso era pecado mortal. Confrontábamos a los divorciados y eso nos hacía católicos. Hoy en día confrontamos a la comunidad LGTB y eso nos hace católicos. Digo, qué perversión. En vez de que lo que nos dé identidad es que seamos católicos, universales, que seamos compasivos como es el Padre, que no hagamos acepción de personas como dice también las Escrituras, que vivamos con radicalidad hasta el amor al enemigo que dice Jesús. Tristemente, y me harté, y esto es parte de mi hartazgo, he experimentado tristemente, perdón que diga esto, pero yo muchas veces me he sentido mucho más cómodo y he conocido gente mucho más amable y cordial y con un corazón gigante en personas fuera de la iglesia, ateas, agnósticos y otras tradiciones de sabiduría, y he encontrado mucho odio dentro de mucha mentalidad de mucha gente en la iglesia. Es triste decirlo, pero es así. Yo creo que tenemos que hacer una metanoia, ¿no? Una conversión profunda, cambiar la manera de pensar, que eso significa metanoia, ¿no? Y fíjate, cuando Jesús sale del Jordán, que tiene esta experiencia del bautismo, ¿no? Se siente profundamente amado. Es lo primero que dice metanoia, conviértanse. No es en el sentido moral de la palabra como muchos lo han tomado. Metanoia significa cambiar la manera de pensar, y completa esa frase con y crean en la buena noticia, como queriendo decir, dejen de pensar que Dios es malo y ábranse a creer en Dios, que es bueno y que es novedad. Todo lo que viene de Dios nos hace bien, y siempre todo lo que viene de Dios tiene un toque de novedad. Y eso es el Evangelio, buena nueva. Y están aquellos enquistados en que todo lo que tenga que ver con olor a novedad se frenan y dicen que eso es modernismo y eso es ser infiel al Evangelio. No, Dios es profunda novedad. Si no, ¿de qué estamos hablando? Dios es un soplo y una fuente de renovación. Dios es infinito, es una fuente inagotable de amor, siempre se renueva, ¿no? Entonces, bueno, perdón la lata, como dicen en Chile,
pero soy apasionado, Jesús, y No, para nada, a mí me gusta, me gusta. Yo creo que si hablamos es para esto, es para conocer tus motivos, la rabia, la brecha, la herida que poco a poco habrá ido creciendo dentro de ti y que te ha llevado a tomar esta decisión que desde el primer minuto has dicho que sentiste pues una experiencia de Dios muy, muy, muy profunda, muy fuerte y al mismo tiempo sentiste esa llamada, porque puedes sentir la experiencia de Dios, pero no sentir la llamada al sacerdocio, pero tú sí que la notaste y obviamente después de notarla, ser sacerdote, vivirlo con plenitud y amar tu vocación, has decidido dejarlo. Entonces, obviamente todo esto es fundamental conocerlo, por lo menos a mí me parece fundamental y es uno de los motivos por los que quería charlar contigo. Además, te quería preguntar, porque dijiste una frase al hilo de esto muy interesante. Respondías a un comentario, una crítica, y decías, el sacerdote no es un mero administrador de sacramentos, que es una frase que es muy sencilla, pero a mí me hizo reflexionar mucho sobre esto. Dijiste, soy y seré siempre sacerdote. ¿Qué es un sacerdote para ti, Pato? bueno, qué pregunta. Y sabes, Jesús, que esta es una discusión a nivel teológico muy amplio, ¿eh? Hoy en día, cuando uno estudia para ser sacerdote o después se especializa, ¿no? Y hace licenciaturas o doctorados, este es un tema que está hoy en discusión teológica. El tema de, el tema de la identidad sacerdotal está en las discusiones en los distintos seminarios y universidades católicas del mundo, ¿no? Porque hay un replanteo. ¿Qué significa la ministerialidad, no? Porque una cosa está en el hacer, que ahí viene el ministerio, ¿no? El sacerdote es el que hace, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y ahí tiene una predominancia y un protagonismo todo lo sacramental. Pero después está la pata más ontológica, ¿no? El ser sacerdote. Que ahí el análisis va en búsqueda más también de una configuración radical con Cristo, ¿no? Con Jesús. No me quiero poner muy técnico, ¿no? Porque además, repito, es un tema que está en discusión actual. La Iglesia se está replanteando esto, qué significa, ¿no? El orden sagrado. Las reducciones que a veces se hacen sobre el ministerio, ¿no? Pensando que el sacerdote simplemente es el que administra sacramentos, es una reducción, es parte de, pero es una reducción. Es como si fuéramos, no sé, una especie de dispensadores estamos trabajando en McDonald's y dispensamos hamburguesas, ¿no? Y la gente viene, hace una fila y te compra la hamburguesa termina siendo una cosa muy como reducida a una práctica que puede terminar en un puro ritualismo. Es más, al punto tal de que puede llegar a haber sacerdotes que celebren sin fe, a raíz de la monotonía, de la rutina. No estamos hechos solamente para celebrar misas, aunque es el sacramento, la fuente, el centro de nuestra fe. Obviamente no lo estoy desvalorizando, repito, comunión diaria, ¿cierto? Pero el peligro está en que termine nuestra fe en un ritualismo en el cual el sacerdote es una especie simplemente de robot que automáticamente celebra sacramentos. Al punto tal, como te acabo de decir, que muchos terminan hasta haciéndolo sin tener fe. Entonces yo creo que es un planteo importante ese y descubrir que la presencia sacerdotal, el sacerdote está llamado a transformar con su presencia, con su persona, a irradiar, transparentar, me gusta mucho esa palabra, transparentar la presencia de Jesús, ¿no? En la historia. Y consagrar, ¿no? Consagrar, hacer sagrado los vínculos, hacer sagrado todo lo que el sacerdote hace, ¿no? La misma persona. Es lo primero que se me viene ahora al corazón y a la mente, pero yo no fui ordenado simplemente para administrar sacramentos, ¿no? El sacerdocio es mucho más que eso. Hay una parte del texto que, bueno, más o menos me has comentado, que es, dices, los que me conocen bien y hace tiempo que saben que siempre luché contra el clericalismo de la Iglesia, el cáncer profundo. También hablas de los mensajes infantilizantes que antes has comentado y hablas sobre el patriarcalismo y la misoginia en la Iglesia. Yo me quiero centrar sobre todo en la parte del clericalismo, porque es un tema también recurrente en este podcast. Hablamos, ha salido varias veces ya. Y me gustaría preguntarte en concreto cuáles son tus barreras, las barreras que has encontrado, que el clericalismo te ha puesto para seguir con tu vocación sacerdotal, para tu día a día, para tu vida de cristiano, pues para ti. ¿Por qué para ti ha sido como el principal motivo o el que expones un poco en este texto? Te puedo dar muchos argumentos y también ejemplos. Hay países donde el clericalismo es más fuerte que en otros,
En Honduras en particular he percibido un clericalismo bastante fuerte. Te cuento un par de anécdotas. Es tan grande el clericalismo que al visitar, por ejemplo, una casa de familia, y acá también se une con el tema del machismo y la misoginia, ¿no? Por ejemplo, yo he visitado familias, siempre te dicen padrecito, la mujer no se sienta a la mesa, y es tan fuerte la proyección sobre el sacerdote que está puesto en un pedestal que yo podría agarrar una taza de color blanco, pero decirles, miren, esto es de color rojo. Y la gente va a decir, sí, padre, es rojo, porque lo dice usted. Ese es el nivel de proyección de poder que se le da a un sacerdote. Entonces, claro, con ese poder, si el sacerdote no está muy en sus cabales, o es una persona inmadura, o lo que sea, con ese poder el sacerdote puede hacer lo que quiera. Perdón que una temas, porque está todo vinculado. Los especialistas en abuso sexual en la iglesia dicen que todo abuso sexual empieza por un abuso de poder. El problema del abuso sexual en la iglesia no es que hay sacerdotes pedófilos, que los hay, pero esto está estudiado y hablo con fundamento. De todos los casos de abuso sexual en la iglesia, solamente un porcentaje mínimo los curas han sido diagnosticados de pedofilia. El resto, la gran mayoría de los curas que abusan por poder. El problema de la iglesia del abuso es un problema cultural, es una cultura abusiva que permite y favorece que el sacerdote se crea que tiene el derecho a hacer lo que quiera con esa persona. Entonces siempre empieza con un abuso de poder. Hay una asimetría, justamente ese es el problema. Como te ponen en un pedestal y te dicen el padrecito y se creen usted padrecito que está cerca de Dios, eso tiene mucho poder. La gente introyecta eso y cree que uno es una especie de Dios encarnado. Entonces el cura que se lo cree puede hacer muchísimo daño. Porque obvio que hay una asimetría, porque yo estoy acá, soy un semidios y el otro está ahí abajo. Y desde esa asimetría hay mucha manipulación de conciencia, hay mucho abuso de poder y tristemente muchas veces termina con abuso sexual, porque el cura se cree en su derecho de poder hacer lo que quiere con esa persona. Amén. Entonces es un tema muy serio. Por eso es una cosa que me hartó, repito, no lo digo yo, lo dicen los especialistas en este tema. El problema del abuso sexual en la iglesia no es que hay manzanas podridas y hay que encontrarlas y sacarlas afuera, no es ese el problema. El problema es que es una cultura abusiva que permite el abuso sexual. Y esa cultura abusiva tiene que ver con el clericalismo. Te cuento una anécdota. Un cura en Honduras, yo estaba, no lo podía creer, en la misa. Imagínate, una misa, un momento sagrado, ¿no? La Eucaristía, la liturgia, la predicación de la palabra. En la homilía, este sacerdote empieza a gritar. Además, gente muy sencilla, los que estaban ahí en la Eucaristía. La gente hondureña en las zonas rurales, gente muy sencilla, gente muy linda, muy buena. Y el cura les gritaba, ustedes mujeres, porque hay un tema con la mujer, ¿no? Ustedes mujeres han sido creadas solo para procrear, les decía. Vamos. Pero Y escucha esto, y después les decía, ¿de qué siglo, en qué siglo estamos hablando? O sea, bueno, pero esto se escucha todo el tiempo y es parte de mi hartazgo. Y concluyó esa frase diciéndoles, y cuando sus maridos lleguen a la casa en la noche, si llegan con sus amantes, ustedes las tienen que recibir y tratar bien. Dios. Eso es algo de todos los días allá. Y otra cosa, ¿Cómo puede haber los hay. ¿Cómo puede haber sacerdotes formados, cultivados y apadrinados por obispos Y que bueno, digan ese tipo de cosas? está lleno Jesús, y es parte de mi hartazgo. ¿Pero eso, Honduras o tu experiencia en otras zonas? Bueno, en Honduras lo he visto mucho, yo viajo mucho a muchos países, en la Latinoamérica profunda eso pasa. Lo he escuchado en Paraguay, he escuchado casos en México, yo he pasado mucho tiempo en Estados Unidos y he escuchado cosas similares, no ese estilo, pero similares, y que tienen que ver con este ejemplo que te voy a dar. Y que esto sí es un ejemplo que se puede universalizar, ¿no? Y que tiene que ver también con la creencia acerca de lo sacramental. Y que algunos me han escrito en mi post, no, usted le está dando la espalda a Dios porque usted es sacerdote para siempre y usted tiene que permanecer para siempre hasta después de la muerte, porque como un matrimonio que tiene que, hasta que la muerte... Bueno, y acá quiero decir, madre mía, qué comprensión de los procesos vitales hay y también de qué creencia hay sobre lo sacramental en la iglesia, ¿no? Como si fuese una cosa... Bueno, mira, te doy un ejemplo.
Una señora viene a hablar conmigo muy angustiada. Sería una mujer, ahora la recuerdo, tendría unos 70 años. Súper angustiada. Me decía, padre Patricio, mire, yo quiero hablar con usted porque fui a hablar con el párroco y yo le fui a plantear mi situación. Estoy casada hace como 40 años y mi marido hace unos 30 años empezó a golpearme y abusar de mí, a violarme. Y entonces yo, claro, imagínese, es un infierno en mi vida y después de muchos años me animé a ir a hablar con el párroco para decirle que estaba comenzando a pensar la posibilidad de separarme. ¿Sabe lo que le dijo este sacerdote? Señora, el sacramento del matrimonio es indisoluble, es sagrado. Si usted se separa, se va a ir al infierno. Joder, macho. O sea, decime si eso no es manipulación de conciencia, abuso de poder, no es un pensamiento perverso. O sea, pero es que no, o sea, es todo lo contrario al Evangelio, todo lo contrario al derecho canónico, por así decirlo, o a las normas de la Iglesia, no sé, es todo, a los mandamientos, pero, Sentido común, un poquito de humanidad, te diría Jesús. O sea, ¿quién? no, es cero, cero, cero humanidad. ¿Cómo le vas a decir a esta señora, mantenete en el matrimonio, aguantátelo, soportá que te violen y que te golpeen? Ahí no hay nada sacramental, ahí no hay presencia de Dios en ese vínculo. Tiene que salir corriendo de ahí. Eso es más de principios del siglo, hasta principios del siglo XX, por así decirlo. Me suena, Bueno, o me suena a la época de la dictadura aquí, la época de la dictadura en España, hay alguna película muy famosa donde una de las, creo que era La tonta del bote, no sé, era una película así, pero decía una de ellas, Buah, eso es porque no has encontrado un marido que te sepa pegar. imagínate, qué barbaridad, qué horror. Y es una película, ¿eh? Una película famosa y tal, y era como normal, claro, no lo ves y dices, por Dios bendito. Pero claro, esto que me estás contando ha sido hace 2 días, como aquel que dice. Poco, ¿eh? Esto pasa en la Latinoamérica profunda, pasa todo el tiempo. Y lo triste es que muchas veces la gente cree que eso es lo que tiene que ser. A mí me han dicho, claro, te imaginarás mis homilías en ese contexto, yo siempre fui de intentar predicar esta imagen de Dios de ternura, de misericordia, ¿no? Y mucha gente me decía, no, padre, sí, muy lindo lo que usted dice, pero el otro padre, nosotros necesitamos un padrecito que nos regañe y que nos diga las cosas como son. Y eso tiene que ver con décadas de un tipo de predicación que ha pervertido las conciencias, que ha manipulado las conciencias y que ha hecho introyectar en la gente estas creencias de que hay que sufrir otro tema, ¿eh? El tema del sufrimiento en la Iglesia Católica, el dolorismo, Sí, hemos venido a sufrir, una teología, ¿no? hemos venido a sufrir y no a vivir en esta vida que es un regalo de Dios. Exacto, ¿no? Esta teología que quedó instaurada desde San Anselmo en la Edad Media, de que Dios mandó a Jesús a pagar una deuda. Eso es un cuento chino, eso es una perversión absoluta, eso es una imagen distorsionada de Dios. No encuentro ni el adjetivo para decirlo, ¿no? Es todo lo contrario al Evangelio, pero bueno, eso daría para otro podcast, ¿no? Pues un tema cristológico muy profundo. Pero repito, o sea, esto es parte de lo que a mí me llevó al hartazgo, lo luché muchísimo tiempo eh, y me harté, realmente me harté. Pero bueno, esa no es la situación central por la cual yo dejo el ministerio, ¿no? Tiene más que ver con cuestiones personales, así que, como te decía, ¿no? Me venía enfermando y la soledad es un peso profundísimo. Y si en la iglesia se sigue insistiendo con el tema del celibato, es triste, ¿no? Pero esto va a seguir pasando. Cuando repito, no es dogma de fe. Te voy a preguntar porque estos días me ha surgido una duda teológica que me parece una paradoja. Yo soy muy amante, y la gente que escucha este podcast, del libro San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Que plantea, pues precisamente de Miguel de Unamuno, plantea pues un sacerdote que perdió la fe, pero sigue administrando los sacramentos, precisamente, es que me está acordando ahora cuando estábamos hablando, porque, bueno, pues le hacían bien a la gente. Y claro, si él decía, oye, es que no tengo fe, pues, pero esa gente no recibía el sacramento, un sacramento en el que ya no creía. Entonces, bueno, crea un poco esa paradoja. Pero claro, ahora cuando estamos hablando de la llamada al sacerdocio, que los curas no se puedan casar, eh, es realmente una norma, como bien has comentado y bien sabemos. Ahora, ¿por qué no existe la posibilidad
igual que el sacerdocio es una llamada, igual que después del Concilio Vaticano II se dijo también que el vivir el celibato de una manera laica también es un llamado, y el vivir el matrimonio también es un llamado, ¿por qué no puede haber un sacerdote que sienta la llamada al matrimonio también? Quiero decir, no uno y otro, no este ánimo de contraponer, de o te casas o eres cura, o sea, o te casas o sí, o eres religioso, o no. ¿Por qué no puede haber una llamada a ambas cosas, ya que no son contrapuestas en ese sentido? Es lo que no termino de entender. Bueno, yo tampoco termino de entender. O sea, acá estás poniendo el dedo justamente, ¿no? En la situación. Es que no es, yo creo que eso es una creencia limitante. Cuando te ponen desde pequeño te dicen, es esto o esto. El famoso o no va más. Eso es una creencia limitante. Hay que poner y. Puede ser las dos cosas. Y eso significa integrar. Y además, justamente lo que divide, lo que separa, esa es la palabra diablo, ¿no? Es diabólico. Es diabólico. Cuando en realidad lo que Dios quiere hacer es integrar. Dios unifica. Uno no puede ir en contra de la naturaleza. Yo entiendo, hay un llamado a todos, no importa el estado de vida, a ser castos, no a ser célibes, a ser castos. La castidad tiene que ver con la pureza del amor, que va mucho más allá de la práctica de la sexualidad o no, ¿no? Todos estamos llamados a la castidad porque es un rasgo del amor. Pero el celibato es una institución, es una disciplina, es un artículo del derecho canónico que fue instituido en la Edad Media. Repito, todo el primer milenio los curas se casaban, los obispos también. Y también, yo que hablaba alguna vez con algún cura amigo, que hablábamos de estos temas, entonces también depende mucho de la zona geográfica en la que hayas nacido, lo cual también es absurdo y ridículo pensar, porque el sacerdocio es uno solo, no existen distintos tipos de sacerdocio, es un solo sacramento. Entonces, como Dios cuando llama, cuando baja su llamado, utilizando esta metáfora, una analogía, cuando baja su llamada de esta latitud hacia el este, ahí los curas se pueden casar. Y todo lo que es para el lado latino, no, los curas no. O sea, depende de la circunstancia, de la geografía en la cual nací, puedo ser cura casado o no. Porque quiero decirles a todos, para que sepan, que los curas casados existen. Los ritos católicos, no estoy diciendo protestantes, los ritos católicos orientales tienen sacerdocio casado desde el día 1. Entonces, repito, ¿por qué? Por el hecho de haber nacido en una geografía quizás equivocada, o sea, no tiene razón de ser. Y además no es algo, parte de la revelación, no es algo pedido por Jesús, fue algo que fue instituido en una época, en un contexto determinado, por motivaciones económicas y ha quedado así. Pero bueno, yo creo que va a ser muy sano, porque esto va a suceder. No sé cuándo, pero va a suceder. Yo conozco muchos sacerdotes que dejaron, que eran sacerdotes increíbles, y que dialogando con ellos me dicen que amarían poder volver al ministerio. Imagínate qué rico sería para la comunidad eclesial que estos curas que están ahí, están, que les permitan volver al ministerio y volverían siendo mucho más humanos, porque vendrían con la experiencia de tener un vínculo afectivo, vendrían con la experiencia de la paternidad, sería mucho más enriquecedor. Y también sería parte de la solución del problema. Hoy en día la gente se queja que no hay vocaciones. Sí, las vocaciones está lleno de curas casados, déjenlos volver al ministerio. ¿Cómo es posible que haya comunidades que no tengan Eucaristía porque no tienen curas cuando quizás a 2 cuadras hay un cura casado? Déjalo volver, ¿cuál es el problema? ¿Que tiene una mujer? ¿Ese es el problema? Otro ejemplo, hoy en día se está dando mucho la ordenación de diáconos permanentes, hombres casados, con hijos, con nietos, que después los ordenan sacerdotes. Pero para ser sacerdote, ¿qué tiene que suceder? Es patético, piensen en esto. ¿Qué tiene que suceder para que un diácono permanente, casado, con hijos y con nietos, pueda ser sacerdote? Tiene que morir alguien. Tiene que morir su mujer. Es tremendo, o sea, pero pensá el mensaje. O sea, el mensaje es, para que vos puedas ser cura, se tiene que morir tu mujer. Yo estuve hablando con unos curas de mi diócesis que eran diáconos permanentes, que tienen nietos, y les decía, escúchame, no quiero dar nombres, ¿vos creés que ahora como sacerdote serías mejor sacerdote si tu mujer estuviera viva? Y me dicen, por supuesto que sí, no sabes cómo la extraño. ¿Qué cambiaría en ese hombre que tenga a su mujer al lado? O sea, vos fíjate en el nivel de locura a la que llegamos, que a un diácono permanente se le permite ser cura con la condición de que se muera alguien. Porque en el fondo, es lo que yo acá veo la misoginia en la iglesia, en el fondo el problema es la mujer. Es la mujer.
Y otra cosa que a mí me hartó es, a veces en estas celebraciones eucarísticas, ¿no? Me ha pasado el Jueves Santo, que es el día donde los curas volvemos a prometer, ¿no? Ante Dios, o Corpus Christi, que son misas donde solemos estar todos los sacerdotes. Esta sensación de decir, esto está mal. Estar en la sacristía, Jesús, y ver la sacristía, 60 personas, todos hombres. Y después nos ponemos en fila y hacemos esa especie de entrada triunfal, donde la gente nos saca fotos entrando y nos sentimos todos hombres. Y el pueblo de Dios por ahí y adelante, alrededor del altar, todos hombres. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Y eso, le cueste a quien le cueste, yo soy especialista en teología dogmática, o sea, tengo mi formación en dogma y puedo dar argumentos donde para mí está muy tirado de los pelos decir que la mujer no puede ser ordenada. No responde a una teología sana, no responde tampoco a la historia de la Iglesia. Yo creo que hay mucha ideología y yo creo que hay mucha misoginia en la Iglesia Católica, tristemente. Y quiero decir algo, yo amo la Iglesia, la amo profundamente, amo el pueblo de Dios, pero estas cosas hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Y discutirlas. Cuando hablaste con tu obispo en este proceso de discernimiento también, de decir, oye, pues he pensado que no quiero seguir siendo sacerdote o estoy barruntando ese sentimiento, esa idea, ¿qué te iba diciendo? ¿Cómo fue, sin palabras exactas, pero cómo fue ese proceso? No, muy bien. Ya, quiero compartir, yo hace años que le vengo dando vueltas a esto, lo vengo rumiando, rezándolo y siempre acompañado. Yo tengo director espiritual, no me gusta decir director, acompañante espiritual, que me acompaña hace años, un hombre de Dios, sacerdote también. He hecho terapia psicológica muchos años y he charlado desde el día uno con mi obispo. Mi obispo me ha acompañado, es un hombre muy bueno, es un pastor, es un hombre muy humano, muy lleno del Evangelio, lo quiero muchísimo. Él me ha acompañado con mucha humanidad. Obviamente, cuando le compartí mi decisión, me dijo dos cosas. Primero me dijo, no me sorprende, pero sí me dijo, me entristece mucho. Pero me entristece porque, obvio, porque pierde un sacerdote, ¿no? Pero él me acompaña, es más, ahora dentro de unos días voy a ir a charlar, me escribió para ir a charlar, a tomar unos mates como tomamos acá en Argentina. Es un hombre muy bueno y él me ofrece su acompañamiento y también quiero resaltar algo, ¿no? Porque a veces cuando el cura deja es muy difícil porque uno tiene la seguridad de una estructura que te sostiene, que te da un seguro médico, que te da un techo, un salario pequeño, pero tenés un salario, tenés comida. Claro, yo tengo 47 años, ¿no? Y hay que salir a empezar de cero, entre comillas, ¿no? Uno no empieza de cero, pero es una manera de decir. Y bueno, y Martín en ese sentido se llama así, mi obispo, muy generoso, ¿no? Ofreciéndome también un acompañamiento económico, no mucho, pero algo como para estos primeros meses poder sobrevivir, ¿no? Entonces, fíjate, un hombre de Dios, un hombre muy humano, un hombre que comprende los procesos vitales y yo le estoy profundamente agradecido, ¿no? Así que muy bien, mi obispo 10 puntos. Sí. Tú has tenido relación con con el obispo, no uno de los, con el obispo argentino más famoso de la historia, con el Papa Francisco. ¿Qué crees que te hubiera dicho el Papa Francisco ante esto? Yo creo que me hubiera comprendido. Con Francisco tuvimos un vínculo muy lindo. Nos conocimos justo un mes antes del inicio de la pandemia, en un encuentro en Santa Marta que fue inolvidable. Nos reunimos un grupito de curas jóvenes que, como te conté, estábamos trabajando en este tema de la lucha contra el abuso sexual. Él quedó muy impactado de ver curas jóvenes comprometidos con este tema. Enseguida hicimos vínculo. Él me mandó después un videíto con un mensaje muy lindo hacia mi persona. Una vez, estando en Honduras, me llamó por teléfono. Yo no podía creer, veo en el celular Vatican City y yo, madre mía, atiendo y escucho la voz porteña diciendo Padre Pato, y bueno, era Francisco, ¿no? Y quiero comentar esto como anécdota porque esto habla de su humanidad. Él justo había sido operado, había salido de una operación muy difícil y se tomaba el tiempo para estas cosas, ¿no? De llamar a un cura viviendo en una periferia de Honduras. Y me llamó porque en ese momento me acuerdo que no estaba muy bien yo, ¿no? Y se ve que alguien le contó y me llamó para ver cómo estaba. Me contaron que no te sentís bien y quiero saber cómo estás. O sea, qué hombre, ¿no? Qué humano.
qué padre, qué pastor, qué cristiano, ¿no? Y con él intercambiamos cartas y yo también le fui contando estas cosas y él sufría estas cosas, ¿no? El clericalismo, lo sufría profundamente. Y lo del tema del celibato, yo sé que él tiene una formación más tradicional de valorar mucho el celibato. Yo no es que lo quiera tirar por tierra, pues mi postura, quiero aclarar mi postura, yo no estoy en contra del celibato en sí. Yo estoy en contra del celibato como requisito indispensable para ser sacerdote. Porque como bien has dicho tú, puede haber personas casadas que sientan el llamado al sacerdocio y se puede integrar fácilmente como existen los ritos orientales, como dije antes, y como fue el primer milenio de nuestra historia. Entonces no hay ningún problema. Y también algunos pueden ser curas y sentir el llamado a ser célibes y está muy bien. Eso es la vida religiosa, ¿cierto? Los religiosos son célibes hacen un voto. Cura diocesano es célibe por una disciplina, son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que el celibato va a seguir existiendo en el sacerdocio, pero para quien sienta el llamado, ¿no? Yo no, como muchos tantos no. Pero bueno, yo creo que Francisco tenía una formación más tradicional en ese sentido, pero estaba dando pasos de apertura y muchos dicen de que estuvo muy cerca con el sínodo de la Amazonia, él estuvo muy cerca a permitir los viri probati, ¿no? Como una primera experiencia de curas católicos romanos casados. Pero tristemente, en esa época hubo mucha presión de algunos cardenales muy conservadores, integristas, ¿no? Como el cardenal Sara, y que junto con quien era en ese momento el ex papa Benedicto, que estaba vivo, publicaron un libro. Qué coincidencia, ¿no? Cuando el Papa estaba por publicar la exhortación, donde muchos dicen estaba a punto de permitir los viri probati, sale, qué coincidencia, sale publicado un libro escrito por el cardenal Sara y Benedicto, donde el contenido del libro era hablando loas de la necesidad y la importancia del celibato para el sacerdocio. Yo creo que Francisco, muy cuidadoso, siempre él tuvo mucho temor a generar un cisma, una división. Yo creo que se tiró para atrás y lo dejó ahí abierto el tema, ¿no? Quizá fue un poco, porque si no tengo mal entendido, después de ese sínodo de la Amazonía, o no sé si llegó el de la juventud o el de la juventud llegó antes o después, y después ya fue el sínodo de la sinodalidad, que es este sínodo en el que entraron ya no tanto obispos, solo obispos, sino entraron también mujeres, entró mucha gente, gente laica, gente, o sea, gente casada, gente religiosos, normales, entraron como más, quizá fue vale, no puedo abrir la puerta del todo a estas cosas, pero necesito que quien toma las decisiones o reflexiona sobre esto en los sínodos no sean siempre los de siempre. Y quizá por eso, como me dijo Jesús bastante de religión digital, Francisco vino a abrir un poco el camino para que la iglesia vaya andando, no tanto a derribar los muros, sino vamos a ensanchar el camino, que entre más gente y así caminamos todos juntos y vamos a ver por dónde vamos. ¿Puede ser algo así? Sí, yo estoy convencido de la iglesia sinodal, que no es un invento, no es un invento de Francisco, la iglesia desde los orígenes es sinodal, ya está expresada en el Nuevo Testamento, es un rasgo identitario de la iglesia, es constitutivo de la iglesia ser sinodal. Entonces, esto lo digo para aquellos que creen que es un invento de Francisco, ¿no? Lo que es un invento es la palabra sínodo de la sinodalidad, Sí, porque es que sí, es un trabalenguas muy bonito, ¿eh? absolutamente. En definitiva es eso, es el ejercicio de aquello que está siendo reflexionado. Fue una práctica, por eso dicen que el sínodo fue rico en sí mismo por la experiencia, ¿no? Por la experiencia que tuvieron, por la vivencia, esto de sentarse en mesas redondas y estar todos juntos y que todas las voces son escuchadas. Fíjate lo simbólico de una mesa redonda. En una mesa redonda no hay alguien que tenga, en una mesa cuadrada uno puede estar sentado en una posición donde te da autoridad. En una mesa redonda son todos iguales. Y eso es muy teológico, ¿no? Porque las mesas de Jesús seguramente eran redondas. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Yo creo que es una puerta maravillosa que Dios quiera, como decía Francisco, va a ser el rostro de la iglesia del tercer milenio. Y yo creo que si nos tomamos en serio que nuestra fe es trinitaria, por favor, es la única manera, una de las maneras con las cuales podemos escuchar entre todos el soplo del Espíritu, que muchos le tienen miedo al Espíritu Santo, lo quieren poner en una jaulita, ¿no? El Espíritu que hace nuevas todas las cosas, el Espíritu que horizontaliza la iglesia, el Espíritu que hace que se escuchen todas las voces
el Espíritu en el cual todos son templo. Todos tenemos al Espíritu Santo. Usted, padrecito que está más cerca de Dios, basta decir esa tontería. Todos tenemos el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu. Dios nos habita. Somos sagrario humano de Jesús. Dios está dentro de nosotros. Entonces, todos tenemos que ser escuchados. Esta teología paulina, ¿no?, del cuerpo, todos somos miembros. Obvio, con distintas funciones, por supuesto. Y algunos ocuparán los roles de gobierno, etcétera, ¿no? Pero creo que la sinodalidad es maravillosa y gracias a Dios que empezaron a ver, son pasos de bebé, algunas mujeres, porque yo siempre decía lo mismo, suponete sínodos anteriores, siempre los sínodos, la gran mayoría son obispos, hombres, varones, célibes. Se había hecho el sínodo de la familia, la gran mayoría son célibes, son hombres que no tienen hijos y están enseñando cómo ser familia, cuando ellos no tienen experiencia de tener hijos ni estar casados. Es un absurdo, ¿no es cierto? Y después también un tema teológico, magisterial muy grave, porque la Iglesia enseña que las tres fuentes de la revelación, ¿no es cierto?, es la tradición, las escrituras y también está asociado al magisterio. Y acá hay una contradicción teológica, porque está la Iglesia magisterial, la que enseña, entonces la Iglesia que enseña son solo varones, porque el magisterio siempre fue ejercido por los varones. Y eso es una contradicción teológica, porque se sabe también, por el Concilio Vaticano II, que Dios obra a través de la mediación humana, y la mediación humana es varón y mujer. Pero la mujer ha sido quitada del ejercicio de la voz magisterial. Es un pecado gravísimo. ¿Cómo que el que enseña solamente es el varón? ¡Qué arrogancia! De creer que el único que puede enseñar la sana doctrina, como dicen algunos, es el varón. La mujer, no, la mujer tiene que escuchar. La mujer no puede enseñar, la mujer no puede ser parte del magisterio. Entonces, que una mujer haya participado, un grupo de mujeres, de un ejercicio magisterial como es un sínodo, gracias a Dios, por fin empezamos a abrir la puerta. Y yo creo que de a poquito la mujer va a empezar a ocupar el rol que le corresponde, ¿no? ¿Tú tienes fe en el presente y el futuro de la Iglesia? Sí, porque yo creo que la Iglesia está acompañada, ¿no?, obviamente por Dios. Yo no he perdido la fe. Sí creo que por eso siempre este es un principio también de la eclesiología, ¿no? La Iglesia semper reformanda. La Iglesia siempre tiene que estar en reforma, en conversión. Esto lo decía Francisco todo el tiempo también, pero esto es una enseñanza histórica de la Iglesia. La Iglesia siempre tiene que estar en cambio, en renovación. Esto le genera mucho miedo a mucha gente, pero esto es un principio teológico clave y esencial, ¿no?, del magisterio de la Iglesia. Esto lo enseña la propia Iglesia. Entonces, por eso, en ese sentido, tengo fe. Pero yo creo que los cambios van a venir de las bases. Va a venir del pueblo de Dios, porque la Iglesia, en definitiva, es eso, es el pueblo de Dios. Es la comunidad de laicos, ¿no? No es la jerarquía. Para argumentar eso, quizás pasó desapercibido, pero hubo un giro copernicano en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, en el lugar de los capítulos dice algo, y la Iglesia como pueblo de Dios aparece antes que la Iglesia como jerarquía. Y eso fue un gran cambio eclesiológico, porque es una comprensión de que la Iglesia, antes de ser jerarquía, es pueblo de Dios, es anterior. Entonces yo confío en eso, yo confío que el pueblo de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, va a ir generando los cambios institucionales necesarios para poder transparentar la buena noticia de Jesús. Porque para eso estamos, si no, ¿para qué estamos? Estamos para proclamar la buena nueva de Jesús. La Iglesia existe para eso, si no, cerrémosla. No tiene razón de ser. Así que bueno, esa es mi mirada. Sí, yo tengo fe. ¿Va a costar? Por supuesto. ¿Se mueve a pasos de tortuga? Claro que sí, lo vamos viendo. Pero yo tengo fe de que la Iglesia va a ir cambiando. Pato, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde? También. Bueno, yo sigo mi vida tratando de hacer el bien, ese es mi lema existencial, es mi escudo familiar, digamos, y nada, bueno, abierto a poder integrar lo que dije antes, ¿no? Formar una familia, tener hijos, desearía muchísimo. Y también a reinvertirme desde lo profesional. A mí me gusta mucho acompañar personas, hace años que lo hago, obviamente, como sacerdote lo hacía parte del ministerio, ¿no? Ahora buscando también ganarme la vida en ese sentido.
tengo un recorrido académico muy diverso, ¿no? Entonces, eso también me ayuda a poder empezar proyectos de trabajo, en eso estoy. Y yo continúo dando retiros y charlas, eso no cambió porque es mi vocación más profunda. Yo amo el Evangelio de Jesús, amo su causa, que Jesús la llamó reino, y voy a seguir predicando, voy a seguir dando retiros, voy a seguir dando talleres, voy a seguir dando charlas, voy a seguir viajando, ¿no? Así que, bueno, yo soy el mismo, no cambia nada. Quizás ahora con un poquito más de libertad, porque, bueno, el estar dentro del clero a veces es una cajita que te aprisiona, ¿no? Entonces ahora voy a tener quizás un poco más de libertad. Pato, muchas gracias. Un gusto. Y quiero cerrar con esto. No me quiero poner como ejemplo de nada. Sí me registro apasionado y si escucharon algo así muy vehemente es porque yo soy apasionado. Simplemente quiero dar, bueno, testimonio de mi mirada sobre la iglesia y mis motivaciones es querer hacer el bien. No me considero dueño de la verdad, ni gurú, ni nada por el estilo. Simplemente compartir mi mirada, mi experiencia, mi humanidad, mi vulnerabilidad y mis debilidades, también mis virtudes. Y bueno, eso, ¿no? Creo que esto se trata la vida, ¿no? Compartir y transparentar lo que vamos buscando. Así que yo te agradezco el espacio, celebro tu espacio, qué bueno que le des voz a aquellos que quizás se sintieron rechazados por la institución, ¿no? Así que bienvenido a tu podcast, Jesús, un gusto. Voy a hacer algo que se me estaba ocurriendo ahora, que me había dado cuenta gracias al libro que leí de Javier Cercas, que reflexionaba mucho sobre que el Papa Francisco, en las primeras palabras que dijo en el balcón, una vez que fue proclamado Papa, si se dice proclamar, no lo sé, y que repitió constantemente, y que incluso en un vídeo que te dirigió a ti, terminaba diciendo, reza por mí. Pues yo te voy a pedir lo mismo, Pato. Si puedes rezar por mí, yo rezaré por ti, obviamente. Claro, esto es bien transaccional. Así que, claro que sí. Yo creo que es clave la espiritualidad, ¿no? Si no hay espiritualidad en la iglesia, terminamos siendo una ONG, como decía Francisco, ¿no? Entonces, la mística es clave. Así que adelante, gracias. Sí, claro que sí. Voy a rezar por ti y también, bueno, las intenciones de aquellos que nos están escuchando. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo. Pato refleja una dura y triste realidad de la Iglesia. Algo que por desgracia parece pasar más de lo que creemos. Sacerdotes, religiosas, religiosos, que con todo el dolor de corazón deciden dejarlo. Da igual los motivos. Puede ser por lo que vieron, por lo que sufrieron, o por algo que ha sido muy revelador para mí en esta charla, la soledad del sacerdote. Espero que os haya gustado esta conversación y si queréis podéis saber más sobre este proyecto apuntándoos a la newsletter. Si tenéis cualquier duda, sugerencia o simplemente queréis hablar, podéis hacerlo a través del correo electrónico pecaitopodcast@gmail.com pecaitopodcast@gmail.com. Que Dios te bendiga. Y si puedes, reza por mí.